Hoy vamos a seguir estudiando Romanos capítulo 12 y hoy nos vamos a centrar en los versículos 4 y 5. Así que pueden ir abriendo sus Biblias allí en Romanos 12, 4 y 5. Vamos a leer 3, 4 y 5 para tener el contexto de la clase anterior. Leo el 3, ustedes el 4 y cerramos juntos en el 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bien, todos juntos, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos sigues dando la verdad y la sabiduría que necesitamos para vivir conforme al Evangelio. Porque, Señor, el Evangelio no es que vivamos conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestras razones, que ideemos el mejor plan para agradarte. El Evangelio es que te conozcamos, el único Dios verdadero, y que conociendo tu voluntad andemos en ella, vivamos por ella y te glorifiquemos a través de ella. Señor, que tú seas nuestro Maestro, que tu Espíritu Santo nos ayude y ayude en nuestra debilidad, de tal manera que comprendamos tus verdades y las abracemos para vivirlas con convicción, con pasión, Señor, con el deseo de llevarlas a la práctica y no con el deseo solamente de atesorarlas en nuestra mente. Señor, glorifícate en este tiempo y quita cualquier palabra que sea ociosa, que no sea útil para la edificación de tu iglesia, y pon aquellas, Señor, que falten, aquellas que sean necesarias para que este cuerpo pueda seguir caminando en la verdad. Te adoramos y bendecimos tu nombre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Les voy a contar una historia. Tomás siempre había dado por sentado que su cuerpo trabajaba sin problemas, como un reloj bien afinado. Cada parte cumplía su función y él apenas notaba el esfuerzo que implicaba. Pero un día, después de años de constante actividad, las diferentes partes de su cuerpo decidieron que merecían un descanso. Todo comenzó con los pies. Cansados de llevar el peso de Tomás día tras día, sin tregua, decidieron detenerse. Hemos recorrido kilómetros incansablemente, es hora de parar, dijeron. Así que sin previo aviso los pies dejaron de moverse. Tomás intentó caminar, pero sus piernas simplemente no respondían. Está bien, pensó, puedo arrastrarme o al menos usar las manos para apoyarme. Pero justo en ese momento las manos también hicieron huelga. Nosotras cargamos todo lo que te hace falta. Escribimos, cocinamos, mandamos mensajes de texto, trabajamos, ya es demasiado, dijeron las manos, y se negaron a moverse. Tomás, incrédulo, trató de encontrar otra forma de levantarse. Al menos puedo pedir ayuda, pensó. Sin embargo, cuando abrió la boca para gritar, su voz tampoco respondió. Estamos agotadas de hablar todo el tiempo. Deberías aprender a escuchar más y hablar menos, protestaron la lengua junto con las cuerdas vocales, quedándose en completo silencio. Tomás intentó gritar, pero solo salió aire. Con el cuerpo inmóvil y sin poder pedir ayuda, Tomás sintió un peso creciente en su pecho. Su corazón, que hasta entonces había mantenido el ritmo constante de la vida, también estaba cansado. No puedo sostener a todo el cuerpo yo solo, dijo el corazón, y comenzó a latir más lento. La respiración de Tomás se hizo pesada y su mente comenzó a nublarse. El cerebro, viendo que todo estaba colapsado, trató de tomar el control, pero incluso él se sintió abrumado. ¿De qué sirve toda esta planificación si el cuerpo no responde?, pensó frustrado. Tomás quedó completamente paralizado, sin poder moverse, hablar, ni siquiera pensar con claridad. Era una sensación de abandono total. ¿Cuánto tiempo más podría vivir en esa condición? Hermano, como parte de tu redención, tu Redentor, el que te compró, el que pagó ese precio para que fuera suyo, ¿sí?, y que ese precio fue su propia sangre,
decidió soberana y unilateralmente que la manera en la que deben vivir sus redimidos es en una común unidad llamada iglesia, y que ella representa su cuerpo físico en la tierra mientras Él regresa para concluir la obra que comenzó con su nacimiento. Sí, porque aunque no lo creas, Él dejó representantes y embajadores de su amor y gracia hacia sus elegidos y hacia los perdidos para que continuaran haciendo el trabajo que Él hizo mientras se encarnó. ¿Qué tarea le dejó a sus elegidos y en favor de sus elegidos a esa iglesia? Fíjate, Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y luego el 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la tarea que Dios le dio a la iglesia para llevar a cabo entre sus elegidos, entre los que conforman esa iglesia. Pero ¿qué tareas delegó Dios y delegó Cristo en favor de los perdidos? Fíjate, Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces fíjate lo que tiene que hacer la iglesia, ¿no? Las tareas que Dios le dio a la iglesia. Así que ahora las estamos viendo de manera general, pero que estamos diferenciando unas dirigidas hacia el propio cuerpo y otras dirigidas a las que todavía no son del cuerpo, pero el Señor quiere traerlos del mundo, quiere redimirlos, quiere regenerarlos e integrarlos al cuerpo. Así que como parte de tu redención, el Señor puso responsabilidades sobre ti, responsabilidades a las que no puedes huir si te dices que eres un verdadero creyente o un verdadero discípulo de Jesucristo. Pero además, tareas que no querrás omitir si la vida que quieres es una vida plena y satisfecha con la voluntad de Dios, de aquel que busca fervientemente obedecerle. Así que Pablo comienza con esta secuencia de instrucciones que vemos en Romanos 12, y primero dice que nuestro cuerpo se presenta en sacrificio vivo como resultado lógico de nuestra fe. Segundo, dice que nuestra mente se renueva a fin de poder comprobar y vivir bajo la voluntad de Dios. Tercero, que nuestro orgullo se disipa y es reemplazado por una valoración basada en la cordura que corresponde a la gracia que recibiste de parte de Dios. Y lo que ahora va a decir Pablo en estos versículos, en el 4 y el 5, es que nuestra función como creyentes encuentra su expresión máxima en la puesta en práctica de mis dones y capacidades dentro del cuerpo de Cristo. Porque pareciera que no, ¿verdad? Pero muchos de nosotros somos esos pies que ya no quieren caminar, a los que después se les suman las manos, a los que después se les suma la voz, a los que después se les suma el corazón. Y terminamos con una iglesia que ya no se puede mover, con una iglesia que ya no sabe cómo trabajar, cómo llevar a cabo la obra que Dios le encomendó. Y lo primero que me llama la atención aquí, antes de entrar de lleno al texto, es que la pertenencia que tenemos al cuerpo de Cristo es implícita. Pablo no está diciendo, bueno, te ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo, que transformes tu mente por medio de la renovación, que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿sí? Que no tengas más alto concepto de sí y después ve y búscate una iglesia. No, eso ya está implícito. Ya es implícito que perteneces a la iglesia de Cristo. No hay ningún mandamiento de ve y búscate una iglesia, porque no hay manera en la que tú puedas ser creyente si no estás dentro del cuerpo de Cristo. El buscar la iglesia es corresponder a lo que Cristo ya hizo. No es otra parte más de la salvación, no es, bueno, ya fui salvo y no importa si no tengo iglesia. No, ya eres salvo y ya eres parte de la iglesia. Ya formas parte del cuerpo de Cristo. Ahora necesitas encontrar una ubicación, ¿sí? Un cuerpo local al cual tú te puedas adherir, al cual tú puedas y con el cual tú te puedas comprometer. Pero si ya fuiste redimido, si ya fuiste salvado por Cristo, ya perteneces al cuerpo. Mucho de nuestro tiempo se nos pierde entre si voy o no voy, si me comprometo o no me comprometo, si sirvo o no sirvo. Ahí se nos va gran parte
de nuestra vida cristiana, tratando de decidir si tenemos que hacer lo que es implícito dentro de la salvación que tenemos que hacer. Entonces tenemos que darle vuelta a eso, tenemos que dejarlo atrás como de a ver si quiero o no quiero y decir, es parte de mí. Como el Liverpool, que es parte de tu vida, ¿no? Ya la iglesia es parte de tu vida. Ya no puedes pensarte tú ajeno a la iglesia. Podrás no tener iglesia en algún momento, pero tú no puedes separarte de la iglesia. Cristo ya te injertó en ella, ya te insertó, ya eres un miembro funcional del cuerpo de Cristo. Así que el símil que Pablo utiliza para hacernos entender la relevancia de nuestro llamado y de nuestra pertenencia a la iglesia es el funcionamiento del cuerpo, y por eso empecé con esa anécdota. Porque qué raro sería que nuestro cuerpo no quisiera trabajar. Cualquier parte de nuestro cuerpo que no quiera trabajar, ¿a dónde nos llevaría? Mínimo al médico, ¿no? Mínimo al hospital, mínimo a una consulta. Pero de repente pensamos que si en el cuerpo de Cristo yo no quiero trabajar, no pasa nada. Todo está bien. Los que tienen que trabajar son aquellos, ¿no? Los que tienen que hacer algo son los que están al frente o los que llevan más tiempo, y no es así. Fíjate cómo llama la atención que todo parte de la premisa de que cada creyente que ha sido regenerado y comprado por la sangre de Jesucristo ha sido colocado dentro del cuerpo tan pronto como su conversión ha sucedido. Creer en Cristo trae una unión indivisible con Él y simultáneamente una unión indivisible con la iglesia. Cualquiera que se hace llamar cristiano solo puede demostrar tal afirmación por su pertenencia a un cuerpo local de creyentes que se identifican a sí mismos como la iglesia local de Cristo. Alguien que se llama cristiano pero se niega a formar parte de su cuerpo está negando a Cristo mismo y sus determinaciones respecto a nuestra participación en su obra y en sus planes. Así que cualquiera que se diga cristiano pero no pertenezca a una iglesia no entiende lo que es ser cristiano. Cree que se puede pegar a la cabeza pero que no se necesita pegar al cuerpo. Fíjate qué interesante si lo veíamos en la Santa Cena, cómo el Padre envía a su Hijo y ese Hijo es rechazado. No quieren creer en ese Hijo, no quieren asociarse con ese Hijo, no quieren escuchar a ese Hijo. Muchos creen en Cristo y no rechazan al Hijo, pero ahora rechazan a la esposa del Hijo. Y piensan que ese Cristo sí los va a aceptar. Y si le van, bueno, tú eres la otra esposa. No, solo hay una esposa, solo hay un cuerpo. No puedes decir quiero a Cristo, pero no quiero a su iglesia. O quieres a Cristo y quieres a la iglesia, o quieres a Dios y quieres a Cristo. No puedes separarlos, no tienes esa capacidad, ni tienes ese poder. Dios no te ha dado a ti el escoger. Si eres parte del cuerpo, no eres parte del cuerpo. Es curioso ver tanta gente reuniéndose en casa para tener estudios de la Biblia, para hacer oración, para tener comunión, pero que tienen un pavor inexplicable a constituirse como una iglesia. Como si el cuerpo de Cristo pudiera conformarse por pequeñas masas de carne disfuncionales que no tienen propósito y orden. Son unas bolas así, pues tiene una mano y tiene un brazo, pero no es iglesia. Les da miedo conformarse en iglesia, les da miedo decir que es una iglesia. ¿Cuál es el fin de reunirse en el nombre de Cristo y no querer ser llamado iglesia? ¿Cuál sería el problema de adherirse o de constituir formalmente una iglesia? Bueno, me parece que comprometerse formalmente en un grupo que se conoce como iglesia tiene ciertas implicaciones que no todos están dispuestos a vivir. En primer lugar, te tienes que identificar con Cristo en una obediencia superlativa. Y lo peor es que pensamos que no puede suceder, como decía nuestro hermano Mauricio en la mañana, y otra vez siempre les digo mi anuncio, la instrucción del Señor comienza desde las 10 de la mañana. Si tú llegas a las 10 de la mañana y escuchas lo que dijo el hermano en el sermón, y después vives lo que se dijo en la Santa Cena, y después escuchas este sermón, pues lo vas a entender todo mucho mejor. Porque el Señor, que es el que edifica su iglesia, empieza a edificarla a las 10 de la mañana. No es cuando tú quieras llegar que empieza la edificación del Señor. No es en tus tiempos, es cuando el Señor lo dijo, ahí es cuando empieza. Y yo entiendo que hay unos que no pueden llegar temprano por alguna razón, y hay cosas que son justificables. A esos no les estoy hablando, les estoy hablando a los que pudiendo haberse parado temprano, pudiendo haber hecho todo lo necesario para estar aquí temprano,
no lo hicieron. Y sí vas a aprovechar esto, no dudo, porque la palabra de Dios es poder para tu vida, pero estoy seguro y tampoco lo dudo que los que llegaron desde las 10 lo van a aprovechar más. Tú estás poniéndote ahorita al día con lo que ya se dijo, vas a oír cosas que tú dices, pues ¿qué dijeron hace rato que están diciendo ahorita? Y es animarte a eso, animarte a que puedas estar aquí temprano, puedas comprometerte con el cuerpo en el que el Señor te puso y comenzar a recibir instrucción desde temprano, de tal manera que todo te sea provechoso, ¿sí? Que cualquier detalle, cualquier palabra y cualquier versículo te sea provechoso en todo momento. Entonces te tienes que identificar con Cristo en una obediencia superlativa, y superlativa quiere decir que está por encima de todo. A Cristo no le puedes decir que no en algo. ¿Y qué crees? Que si te tienes que identificar con Cristo en una obediencia superlativa, ¿cómo crees que es la entrega y el compromiso hacia el cuerpo de Cristo? Superlativo también. Está por encima de todo. Implica una entrega total de tu vida, tu tiempo y tus recursos al señorío de Cristo. Implica reorganizar la vida. Los domingos ya no son día de descanso, son día de trabajo para el Señor. Ese es tu descanso, poder servirle a Él, poder trabajar para Él. Hay que reorganizar las finanzas, hay que quitar las vanidades, hay que comenzar a ofrendar obedientemente conforme a lo que prosperaste. Además hay que ser cuidadoso para tener suficiente y apartar para los momentos en los que se requiere generosidad. Hay que someterse a un cuerpo pastoral, hay que rendir cuentas de cómo se vive la vida, estar dispuesto a escuchar amonestación cuando se anda en pasos cerrados y estar sumamente comprometido para ver por las necesidades de otros y no solamente por las tuyas. Y hay mucha gente que prefiere un estudio en casa, porque esto es demasiado para ellos. Es demasiado. Yo quiero a Cristo, pero no quiero ese compromiso. Yo quiero amar al Cristo que no se puede ver. ¿Qué importa tú que ves? Importa lo que hay en mi corazón, ¿no? No importa la manera en la que se expresa ese amor terrenalmente. Lo que Jesús dice es: sí importa. Sí importa. ¿Cómo van a decir que me aman a mí si no se pueden amar entre ustedes? ¿Cómo van a llevar a cabo mis mandamientos? ¿Cómo van a llevar a cabo mi obra si no pueden ni siquiera tener comunión entre ustedes para hacerlo? En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, por la manera en la que sus discípulos se iban a amar. Entonces ese es el favor de muchos que prefieren un día a la semana juntarse a leer la Biblia y vaya, nos vemos la próxima, aprendemos un poco más, no hay ningún tipo de compromiso, tú haces lo que quieres en tu casa, tú haces lo que quieres en la tuya, yo hago lo que quiero en la mía, nos vemos la próxima semana a estudiar más. Y sin darse cuenta, con esa desatención al llamado al cuerpo, estos adultos, jóvenes y los niños que van detrás de ellos se pierden de la obra de Dios que bendice y edifica al creyente por medio de los instrumentos que Él dispuso para ellos. Porque Cristo dijo que Él edificaría su iglesia. Mateo 16:18. ¿Dónde van a ser edificados estos creyentes? No dudo que cuando leen la Biblia adquieran conocimiento de Dios, pero ¿dónde van a poner en práctica ese conocimiento? ¿A quién van a bendecir con sus dones y capacidades? ¿Qué pastor va a velar por ellos? ¿Y las vidas de quiénes cuidarán para presentarlas delante de Dios si todo se reduce a un estudio bíblico semanal? ¿Cómo pueden experimentar un grupo de estudio la bendición de ser edificada por Cristo si niegan establecerse en el cuerpo constituido por Cristo para ese fin? Y la realidad es que podríamos justificarlos fácilmente, pero no bíblicamente. Podríamos decir que entendemos que hagan eso porque han sido lastimados en sus iglesias, sus pastores les han fallado, sus hermanos los han herido. Incluso ellos podrían afirmar que donde más daño han sufrido es en el cuerpo de Cristo, cuando en realidad ahí debería de ser lo opuesto. Hermano, tú no estás en la iglesia porque la iglesia lo hace todo perfecto. Tú vas a la iglesia y perteneces a la iglesia porque es ahí donde Cristo prometió que edificaría a su cuerpo. Nuestro compromiso es primeramente con la cabeza, con Cristo, con el Señor del cuerpo que lo gobierna, y luego con el cuerpo. Porque si tú te unes a una iglesia esperando que sea un pedazo de cielo que cayó en tu colonia, en tu ciudad, te vas a decepcionar grandemente. Y la primera gran decepción es que te recibieron allí. Esa es la primera gran decepción. Muchas veces nos fijamos, siempre es más fácil ver la paja del ojo ajeno y no vemos la viga. La primera gran decepción de la iglesia es que están recibiendo un gran pecador como yo.
O sea, no tengo que esperar a ver quién me falla de allá. Ya vengo yo listo para fallarles. Ya vengo yo listo para no amarlos como los tengo que amar, no entregarme como me tengo que entregar, no comprometerme como me tengo que comprometer. Pero importa más que me hagan ellos a mí que yo a ellos. Hermano, Cristo sabía cómo sería su iglesia. Las cartas a las iglesias de Apocalipsis son un brochazo general pero fiel de lo que serían las iglesias. Y aún así Cristo nos comandó a ser parte de la iglesia. No a estar en la iglesia, sino a ser parte de ella. Porque Él ha dispuesto todo lo necesario para hacerla crecer, sostenerla, corregirla y darle madurez a todos aquellos que se comprometen a pertenecer a su cuerpo y solamente a ellos. No hay manera en la que tú seas edificado para gloria de Dios en el cuerpo de Cristo fuera del cuerpo de Cristo. No importa si te llega la despensa de liconza ya y tú lees lo que quieres, no importa, el alimento lo está dando el Señor aquí. Él nutre y Él alimenta a su iglesia y le da la sabiduría y le da la dirección porque Él es la cabeza y la comanda y instruye dentro del cuerpo. No manda alimento para el que no está en el cuerpo. Ahora bien, hermanos, quiero hablar con amor a todos los que por alguna razón han tenido que abandonar un cuerpo local para buscar otro. Y no hablo de esos casos en los que cambian de residencia. Hermano, las únicas dos razones para salir de una iglesia son: o tú has abandonado a Cristo o la iglesia ha abandonado a Cristo. En el primer caso, tu salida es consecuencia de tu pecado no confesado, ya sea que lo hagas por rebeldía propia o que la disciplina de la iglesia haya llegado al punto de la excomunión, pero es tu pecado. Tu rebeldía, tu falta de afecto a Cristo, el que te lleva a abandonar la iglesia. En el segundo caso, tu salida es consecuencia del pecado no confesado de tu pastor o de tus miembros, o bien del pecado tolerado indebidamente por tu pastor y por los miembros. Si el candelero de esa iglesia se estaba apagando o se apagó y no refleja más la luz de Cristo, tu decisión de salir fue la decisión de no participar con ellos de su extravío y conservar encendida en ti la luz del Evangelio. Y hermano, aunque te haya dolido como nunca, tomaste la decisión de abandonar un cuerpo contaminado por el pecado para no pecar tú abandonando a Cristo como ellos lo hacen. Así que hermano, yo te animo y asegúrate, si sales por esta segunda razón, ¿sí?, asegúrate de haber hecho todo lo que Dios te haya encomendado para exhortar y amonestar a la iglesia que dejas, de tal forma que tu salida no signifique un abandono irresponsable, sino un abandono necesario. Si así lo has hecho, agradece a Dios porque en su gracia te ha permitido salir y ser conservado de la influencia del pecado de un cuerpo que dejó que un poco de levadura leudara toda la masa. Él sana a los quebrantados de corazón y venga sus heridas. No te preocupes. El buen pastor te llevará por lugares de delicados pastos y te hará descansar junto a aguas de reposo. Y hermano, sigue fiel a Él en una iglesia que sea fiel a Él. Así que tenemos el compromiso, el deber y la pertinencia a una iglesia porque Cristo ya nos puso en ella, ¿sí? Vamos a ver las 4 verdades que Pablo nos enseña aquí. Hoy vamos a ver las primeras 2. La primera de esas verdades, expresada allí en el versículo 4 en su primera parte, es que participo de una pluralidad. Dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. El Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo, escogió a cada uno de los que hoy han conformado en el pasado y conformarán en el futuro su iglesia. Ninguno ha llegado por accidente, ninguno ha sido elegido por sus virtudes, más bien fueron nuestras iniquidades y debilidades las que movieron a Dios a misericordia para darnos acceso a la gracia, y carentes de virtudes, Él nos viste de la justicia de Cristo y nos llena de dones suficientes para el bien de su cuerpo. Eso no solamente implica que mi pertenencia al cuerpo debe significarme una gran sorpresa, es decir, estoy en un lugar que no merezco, pertenezco a un cuerpo que no merezco, sino que soy parte de un cuerpo que necesita de mí y de muchos miembros más para funcionar.
Es cierto que la iglesia no tiene un mínimo de personas como requisito indispensable para llamarse iglesia. Muchos han tomado erróneamente ese versículo que dice: donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Dios, y lo han utilizado para fundar iglesias. No ese es el propósito tampoco. No hay un mínimo indispensable, pero fíjate, vamos a ver cómo Dios conforma las iglesias. Fíjate en Hechos 2:47. Dice desde el 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor trae continuamente a tantos miembros como sean necesarios para que un cuerpo funcione adecuadamente. Y no estoy diciendo que no puedan hacer una iglesia de un estudio bíblico. Lo que estoy diciendo es: ¿por qué se tarda un estudio bíblico en convertirse en una iglesia? ¿Por qué se niega un estudio bíblico a convertirse en una iglesia? ¿O por qué negligentemente le niega un estudio bíblico a sus asistentes a formar parte de una iglesia? ¿Por qué no les enseñan eso? ¿Por qué no los instruyen en la pertenencia al cuerpo? Observa lo que hace el Señor aquí en Hechos 2:47. Fíjate cómo mientras agrega a la iglesia a los que han de ser salvos, simultáneamente Dios está dotando a la iglesia de los que han de conformarla para hacerla funcional. Nadie llega al cuerpo para ser un elemento decorativo. El Señor no añade aretes, anillos, gafas, pulseras y collares. Ninguno de los que está aquí es una parte decorativa del cuerpo. El Señor añade miembros con capacidades y deberes funcionales para beneficio del cuerpo, y lo que nos dice Pablo aquí es que los añade en cantidades suficientes, que son muchos, que el cuerpo necesita muchos, y muchos para unos a lo mejor significa 500, y muchos para nosotros de repente significa 15, pero son muchos. Son muchos los que necesita el Señor añadir y los que quiere el Señor añadir a la iglesia para que funcione como tiene que funcionar. Y nos vamos dando cuenta. Platicaba en la mañana con el hermano Faustino en el tiempo de oración, y hablábamos de la responsabilidad que tenemos de evangelizar individualmente en el ámbito y en el área donde el Señor nos pone, y también corporativamente como iglesia. Y decíamos: bueno, mira cómo el Señor está sumando gente y trayendo gente, porque ya empezamos a tener la capacidad de decir: vamos a poner gente que se ocupe de eso, que mueva la iglesia, que nos lleve y que nos anime a través del ejercicio de su ministerio y de su función a hacer la obra de evangelistas con mayor intención y con mayor frecuencia. Entonces el Señor añade como Él quiere, cuantos Él quiere, no solamente para salvación. Es cierto que es para salvación, pero este no es un barco de pasajeros. Este es un velero, este es uno donde hay que jalar la cuerda, hay que izar la vela, ¿sí? Hay que de repente remar porque tenemos la corriente en contra, hay que dirigir, ¿sí? Hay que limpiar, hay que hacer todo. No tenemos un barco moderno de propulsores donde todo se hace automáticamente, todo es por medio de la tecnología, todo se prende el motor y solo se le echó gasolina y todo está andando. No, aquí hay que hacer que esta iglesia se mueva como el cuerpo que es. Cuando tú mueves, cuando tú caminas, ¿qué parte de tu cuerpo se mueve? Se mueve todo. Unos activamente, otros pasivamente, pero el cuerpo se mueve completo. Entonces, hermano, no quiero que te quedes con la impresión de que una mega iglesia es una iglesia que está siendo provista por Dios y una iglesia pequeña no lo es. Creo que la distinción clave en Hechos 2:47 es que a los miembros los añade el Señor. En un lugar donde se predica fielmente la palabra de Dios y se obedecen sus mandamientos, el Señor va a añadir a los que son salvos. En un lugar donde no se hace así, donde no se predica fielmente la palabra y no se obedece los mandamientos del Señor con celo, podrá haber un gran número de asistentes, pero pocos o ningún miembro. Podrá haber un show, pero no hay una iglesia. Podrá haber un evento, una conferencia, podrá ser lo que sea, pero no es un cuerpo vivo, caminando, moviéndose por la instrucción de Cristo para hacer la obra de Dios y para cumplir con los mandamientos y la voluntad de Dios. Ciertamente los programas y las atracciones que ofrezca la iglesia van a añadir visitantes,
pero la falta de predicación y práctica del Evangelio les impedirá añadir miembros funcionales al cuerpo. ¿Por qué? Porque no está entrando gente regenerada, está entrando gente entretenida. Les gustó la alabanza, les gustó la motivación que sintieron en la predicación, les gustó que se les vaciaron las cuencas lagrimales y que cada domingo les sirve casi como esos famosos detox, ¿no? Y sacó todas las impurezas que traigo a través de la lágrima. Y eso es todo. No se está conformando un cuerpo, ya no los ves más juntos, termina la reunión y cada quien a donde quiera. No hay ministerios, no hay trabajo, no hay unidad. Entonces, hermano, Dios añade a su iglesia a los que han de ser salvos, no los que van a calentar las sillas, no los que no van a vivir el Evangelio, no los que no le van a obedecer. El Señor no tiene necesidad de meter gente y no tiene el deseo, porque Él es santo, de poner en sus iglesias gente que no va a vivir conforme al Evangelio. Así que lo primero que es importante que meditemos en el crecimiento que tienen las iglesias que son fieles a la predicación de la Escritura, ¿sí? Es que una iglesia que es leal a la proclamación del Evangelio, al discipulado de los nuevos creyentes y al perfeccionamiento de los miembros, va a crecer continuamente por su obediencia y por la buena voluntad de Dios que les concede que vengan nuevos miembros. Imagínate el Señor, imagínate lo que está haciendo en la obra de redención de cada uno de aquellos que trae la vida eterna. ¿A dónde lo va a llevar el Señor? A un lugar donde sepa que está bien alimentado, que está bien cuidado, que va a crecer, que va a madurar. El Señor los va a traer, ¿sí? El Señor, queremos ser esa iglesia donde el Señor puede confiadamente depositar a cualquiera de sus hijos, porque sabe que cualquiera de sus hijos va a progresar en la fe, va a crecer en la madurez y el conocimiento de Él, porque aquí se predica la palabra. Ese crecimiento puede ser centralizado con iglesias que tienen cientos o miles de miembros, o descentralizado con iglesias pequeñas que fundan, acompañan y entrenan a más iglesias pequeñas. Aquí la exhortación, hermano, es a predicar el Evangelio con más intensidad y pasión por las almas perdidas. A cuidarnos de no convertirnos en una iglesia que solamente crece cuando otras iglesias fallan, sino a convertirnos en una iglesia que crece también a través del evangelismo, que trae almas nuevas a integrarse a la iglesia y a crecer a través de la enseñanza y la comunión con nosotros. Hermano, ¿a cuántas personas les has predicado el Evangelio este año? ¿Cuántos están aquí? Los que vinieron por tu predicación un tiempo y se fueron, ¿a dónde se fueron? ¿Has ido detrás de ellos? Membresía. ¿Cuántos de los que están aquí hoy están por tu predicación? ¿Cuántos vecinos? ¿Cuántos amigos? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos familiares? Si la respuesta es ninguno, puedes afirmarlo con la tranquilidad de que has obrado la gran comisión hasta el último de tus esfuerzos. Y si la respuesta es ninguno y no estás haciendo nada, ¿de qué manera necesitas escuchar la voz de Cristo diciéndote id y predicad el Evangelio a toda criatura? ¿Cómo? Nos lo tendrá que decir Cristo, para que hagamos lo que Él nos comandó a hacer como cuerpo. Entonces, la primera verdad es que participo de una pluralidad. La segunda verdad es que poseo capacidades particulares. Fíjate, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. La palabra función se deriva del griego praxis, que significa la capacidad de actuar o desempeñarte repetida o habitualmente en algo. A eso se refiere función, a que tú puedas hacer algo una y otra vez. ¿Qué función tiene la lavadora? Pues la de lavar. Si la lavadora deja de girar, deja de centrifugar, deja de rellenar el agua para volver a hacer ese proceso, entonces la lavadora no funciona. Nosotros tenemos una función, algo que podemos hacer habitualmente, continuamente para provecho de la iglesia. Es lo opuesto a una acción que se realiza una sola vez. Cuando enseñamos el curso de membresía, una de las verdades que acompañan a este concepto es que la membresía es funcional. Es decir, la membresía es práctica. No es nominal. Cuando tú te haces miembro de la iglesia, no obtienes un título de miembro y te quedas libre de tomar la decisión de ejercer o no ejercer.
Como sí luego sucede con las carreras profesionales, ¿no? De repente estudié para licenciado, pero ejerzo de otra cosa, ¿no? Aquí, cuando tú eres miembro de la iglesia, cuando te haces miembro de la iglesia, tú no obtienes ningún título, recibes una función. Obtienes una función, obtienes un trabajo, una práctica que tú tienes que ejercer habitualmente para bendecir al cuerpo. Ahora, y yo siempre les he dicho a los hermanos que todavía no son miembros, ustedes ya tienen esa función. Ustedes ya pueden servir al cuerpo, ustedes ya pueden hacer algo por el cuerpo. ¿De qué depende que lo hagas? De ti, ¿no? Hay gente que no necesita ser miembro para llegar temprano, y yo extendí la invitación y se sienta y de repente se ha sentado con nosotros a orar allí en aquel espacio. Hay gente que viene y ayuda a bajar las cosas, que está aquí pendiente de qué se puede hacer, que ve que necesitan los hermanos de la alabanza y ahí está para ayudarles, que ve que necesitan luego la gente que está llegando nueva, y ahí están cumpliendo una función, haciendo lo que necesita el cuerpo. Fíjate, 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate cómo dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Muchas veces nosotros tenemos la idea de que el ministro es solo el que ha sido ordenado para algo, pero a la luz de 1 Pedro 4:10, ministro es cualquiera que ejerce su don para provecho y para bendición de la iglesia, para edificación de la iglesia. Así que todos somos ministros, cada quien de su don, cada quien de eso que el Señor le proveyó para la edificación, para el perfeccionamiento de los santos, pero todos somos ministros. Cuando tú no estás ejerciendo tu don, estás negándote a ejercer tu ministerio. Estás negándote a funcionar como Cristo quiere que funciones y como Él te proveyó lo necesario para que funcionaras. En una iglesia, un miembro que no funciona o que no se desempeña continuamente en su función dentro del cuerpo, no solamente se estropea a sí mismo, estropea también al cuerpo. Dios ha dado miembros con funciones específicas para suplir necesidades específicas dentro del cuerpo de Cristo. Y esa es una de las maneras en las que se manifiesta, como dice 1 Pedro, la multiforme gracia de Dios. El que Dios sume miembros a la iglesia, ponga gente en la iglesia, todos distintos, ¿sí? Todos diversos, que sean muchos y que no sean unos poquitos que siempre se carguen todas las espaldas y que no duren nada en el ministerio porque están haciendo más de lo que pueden hacer. Es una manera en la que se manifiesta la gracia de Dios para su iglesia. Ahora, hermano, piensa en una rodilla. Una rodilla que rechina, una rodilla que ya no aguanta, ¿no? Que hasta si la doblas ya duele. Te dejará caminar y andar un rato en un lado, caminar a otro, pero ¿qué pasa si quieres saltar? ¿Qué pasa si te quieres agachar? Ya tienes que llamar, ¿no? Oye, pásame eso, ¿no? Ya no puedo yo agacharme. ¿Qué pasa si quieres levantar algo pesado del suelo? Ya ni lo piensas. Tú ya sabes que tu cuerpo no te da para hacer eso. Y ni siquiera consideras hacerlo. Ahí déjala hasta que venga alguien que sí me lo pueda pasar, porque yo no puedo cargar eso pesado. ¿Qué pasa si quieres practicar un deporte de los que le llaman de impacto? Que quieras correr, que quieras jugar tenis, que quieras jugar... Ni le piensas. No lo puedes hacer porque ¿no tienes pierna? No. ¿Qué es lo que te está fallando? La rodilla. Solo una cosa te está fallando, la rodilla. ¿Pero qué no puedes hacer? Infinidad. Tu pie está bien, tu tobillo está bien, tus músculos gemelos, tus abductores, tus cuádriceps, tus isquiotibiales están bien, tus huesos están sanos y sólidos y tu cadera ni se diga. Pero lo que puedes hacer es lo mínimo porque tu rodilla no está bien. Si no tratas eso, el resto de tus miembros de la pierna se van a estropear, dejarás de hacer actividades porque tenías que hacer para mantenerte saludable. Dentro de poco, por la rodilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando ven a alguien que está pasado de peso? ¿Qué dicen? Es que me lastimé la rodilla. Es el pretexto por el que ya no pude seguir haciendo ejercicio.
te vas a enfermar de sobrepeso, vas a perder masa muscular, vas a perder resistencia física y vas a terminar enfermo. ¿Y qué tenías mal? La rodilla. No tenías mal todo lo que después se descompuso, solo tenías mal la rodilla. Eso sucede con nosotros si no cumplimos la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Empieza uno, pero después ese uno, como el otro no puede hacer lo que tiene que hacer porque este no está haciendo lo suyo, ¿qué pasa? Se frustra, se enoja, ¿sí? Se pelea, se desanima y entonces ya lo deja de hacer. Y al rato entonces el otro que dice, pues ahora ya, este no me ayuda y este que es el que tendría que estar haciendo lo suyo no lo hace, pues yo tampoco. Y así se va perdiendo la funcionalidad del cuerpo de Cristo porque tenemos un miembro, una parte del cuerpo que no está haciendo la función que tenía que tener. Ahora, en la medicina moderna, pues nosotros decimos, hay que cambiarle la rótula y ya, ¿no? Lo llevamos al doctor, ¿no? Ahí le hacen los estudios necesarios, le abren, le quitan la rótula que no le sirve, o si son meniscos, le ponen ahora unas almohadillas, no creo que son, ¿no? Le ponen, y ahí está de nuevo la rodilla, para que pueda hacer, a lo mejor ya no todo lo que podía hacer, pero puede hacer muchas más cosas de las que hacía antes. Hermanos, no tenemos la posibilidad de hacer eso dentro del cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos agarrar y decir, no nos sirve la rodilla, vamos a quitar esa, vamos a sacarla del cuerpo y que el Señor nos mande otra. El cuerpo no desecha miembros que no funcionan. Que los doctores sí pueden cambiar una cadera defectuosa, una rótula dañada, pero el cuerpo de Cristo tiene la obligación de tratar a cada uno de sus miembros con la medicina maravillosa del Evangelio, para que siendo convencidos de su disfuncionalidad, puedan restaurarse la función propia de cada miembro. Así que somos muchos miembros y cada uno de esos miembros tiene una función. Si no funcionas, pregúntate si realmente eres miembro. Si no tienes el deseo de funcionar en el cuerpo, pregúntate si de veras has sido injertado, ¿sí? Añadido, traído por Dios a la iglesia para formar parte del cuerpo. Pero además este pasaje nos habla de la diversidad. La diversidad es necesaria para toda la iglesia y la falta de esta puede poner al cuerpo de Cristo en serios aprietos. Si todos hacemos lo mismo, ¿quién hace lo que más que el cuerpo necesita? Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios. Todos querían profetizar, todos querían hablar en lengua, así que les dice, procuren los mejores dones, ocúpense de los dones que pueden edificar más el cuerpo, pero no quieran hacer todos lo mismo. No te sirve un cuerpo que todos hagamos lo mismo. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has estado en una situación donde tú o alguien se confronta con otra persona y la conclusión es que son tan parecidos o tienen el carácter tan similar que terminan discutiendo? Sucede regularmente con los hijos, ¿no? Es que ese papá siempre se pelea con él porque son igualitos. ¿A poco no dice uno? Son tan iguales que no se toleran, casi piensan el mismo argumento y como lo piensan igual, ya saben qué va a responder el otro y ahí está, nunca acaban, ¿no? Pero cuando pensamos en la iglesia, creemos que todos los hermanos deberían de ser como yo. Si fueran como yo, no habría tantos problemas en la iglesia. No, mi hermano. Si fueran como tú, la iglesia sería un desastre. Por eso Pablo dijo que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, porque si tú crees que en alguna medida eres mejor que otro hermano, vas a querer que todos sean como tú y vas a acabar con la pluralidad y la diversidad de la iglesia. Dios ha hecho a cada uno de nosotros conforme a la medida de la fe que Él determina, dando la posición a cada miembro que debe tener, de acuerdo al conjunto de características que determinan la personalidad de cada miembro, proveyendo los dones necesarios en cada uno, y además, y esa fue una contribución de mi hermano Julio ayer que le platicaba de esto, el conjunto de condiciones, llámense pruebas o problemas, que son indispensables para que esos dones, personalidades, posiciones y fe se perfeccionen. Así que es una bendición y una sabiduría superior que cada uno sea distinto al otro y tenga una función distinta en el cuerpo. Y hay que celebrar, ¿sí?, que mi hermano sea distinto, que no se parezca a mí. Qué bueno que no se parece a mí, porque si no tendría los mismos problemas que yo tengo. Tendría las mismas debilidades que yo tengo. Y si todos fuéramos como yo, pues el cuerpo nada más podría hacer unas cosas y no podría hacer un montón de otras cosas.
Que sea distinto, que sea diverso, significa que lo que yo no puedo hacer, lo puede hacer aquel. Lo que aquel no puede hacer, lo puedo hacer yo. Y si todos sumamos eso, el cuerpo se vuelve funcional. La función particular de cada miembro le da una función, ¿sí?, general al cuerpo de Cristo. Piensa en esto, hermano. Piensa en ese hermano que corrige con mucha paciencia y amor. Y piensa en ese otro que corrige con mucha pasión y con amor. Y pasión estoy diciendo porque de repente te agarra así como, ¿no?, pero te corrige, ¿no? Los dos aman, pero uno habla con una ternura tan dulce que te convence de que vale la pena abandonar el pecado, y el otro lo hace con una pasión tan arraigada que te convence de que vale la pena abandonar tu pecado. Seguramente uno te recordará la misericordia, la gracia y la paciencia de Dios al tratar contigo, y el otro te recordará la seriedad, la justicia y la santidad de Dios, que no tolera el pecado sin confesión. ¿A cuál de los dos necesitas? A los dos. Dios puso en su cuerpo a ambos, porque en ocasiones será con paciencia que trate contigo y en otras será con celo, pero no puedes prescindir de ningún hermano, y ninguno de ellos debería abstenerse de ejercer su función de exhortación. Así de diverso y de necesario es que el cuerpo de Cristo sea distinto y que cada uno cumpla su función. Y hermano, creo que erróneamente durante mucho tiempo hemos pensado en los dones de la manera en la que no lo tendríamos que hacer. Me parece que cuando hablamos de dones lo hacemos de una forma tan simplista que nos atascamos queriendo buscar una aguja en un pajar. Y no digo que no tengas que saber qué don tienes, pero nos preocupamos tanto de buscar el don que descuidamos la función que tenemos en Cristo. Y por eso es que nuestras funciones deben de estar sostenidas por dones y no nuestros dones sostenidos por funciones. ¿Cómo piensa uno cuando llega al cuerpo de Cristo? Tengo que saber mi don, y cuando sepa mi don ya sé dónde voy a servir. Pero mientras no sé cuál es mi don, ¿qué hago? Pues tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. No pensamos en términos de función. Tengo una función dentro del cuerpo de Cristo y Dios me ha dado un don para que pueda ejercer esa función, ¿sí? Mientras encuentro mi don, mientras identifico mi don, pues voy a ejercer mi función dentro del cuerpo de Cristo. Deberíamos de pensar más en términos de ser funcionales para la iglesia local y en la práctica de nuestra actividad, en la praxis, y encontraremos entonces los dones que el Señor nos haya otorgado por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estamos allí en el cuerpo local sin nada que hacer y sin prisa que nos corra porque no sabemos qué don tenemos? Hermano, el don no es el misterio que tienes que resolver para servir. El don es la capacidad que Dios te dio para servir a la iglesia local, que solamente podrás identificar cuando te pongas a servir en tu iglesia local. Y yo les quiero poner un ejemplo. Pocas veces me pongo de ejemplo, pero esta vez me tocó a mí. Cuando comencé a jugar fútbol, pues mi papá me recomendó que de portero. Y entonces mi papá, muy emocionado, porque creo que él en su tiempo jugaba de portero, pues me compró un short bien padre y una playera y unos guantes, y yo me acuerdo mucho de eso. Pues me han de haber sacado quién sabe cuánto, tenía 6 años, ¿no? Eran grandes. Bueno, mi papá los recortó y los cosió todos de nuevo, parecían nuevos los guantes, o sea, no se veía que los había, y ya saben, pues yo era, y que no me oiga mi hermano, pero yo era el primogénito, ¿no? Pues los mejores guantes y la mejor todo, ¿no? Y pues ya, el portero llega el primer partido, ¿no? Nos tocó justo, el equipo era nuevecito, porque aparte de uniforme me regaló equipo de fútbol. Me dijo, ¿a quién quieres? Y junto a todos ahí, le hice una lista, él nos entrenó, ¿no? Nuestro equipo nuevo, con mi uniforme nuevo, llega el primer partido y era contra el que siempre quedaba campeón. Hermano, cada vez que tiraban a la portería, te voy a enseñar gráficamente qué hacía. Cerraba los ojos, trataba de recordar hacia dónde iba la pelota y me aventaba. Perdimos 6-0, ¿no? Esa primera vez. Y pues no sé cuánto gastó mi papá en eso, pero me di cuenta de que yo no era portero. No, yo no tenía el talento para jugar fútbol con las manos.
Después el entrenador agarró y me puso en otra posición y ahí empecé a jugar y ahí me empecé a sentir mejor y terminé jugando en varias posiciones, de delantero, de defensa, de lateral. Jugué y todo donde me ponían lo jugaba bien, porque entendía mejor el fútbol con los pies que con las manos. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo llegué a un equipo donde el equipo necesitaba delantero, pues ahí estaba Pepe. Luego llegué a un equipo donde el equipo necesitaba defensa, pues ahí va Pepe. Ni me tenían que decir, yo me iba. Luego a un equipo donde si no jugaba una posición que nunca había jugado, no me metían a jugar. Y la jugué y me dice, necesitamos un lateral. No sé cómo, nunca he jugado lateral. Ponme ahí. Bueno, jugué y después de haberlo jugado, ahora ya era yo el lateral que tenía esa posición. Hermano, se trataba de cumplir una función. Si yo imagínate que yo me hubiera casado con la idea de tengo que ser portero porque un día alguien me profetizó que yo iba a ser un gran portero, no hubiera servido para nada, ¿no? La profecía no hubiera servido para nada. Pero la idea de servirle al cuerpo es servirle donde yo le funcione al cuerpo. Y sí tengo un don, y ese don me va a servir para ejercer mi función, pero ¿dónde la tengo que ejercer? Donde sea. A lo mejor tienes el don de la enseñanza. No necesitas llegar aquí cada domingo a tener que predicar un sermón para ejercer el don de la enseñanza, ejércelo en casa. A lo mejor tienes el don de la hospitalidad. No necesitas que venga una conferencia cada año o cada 2 años para decirte que vas a hospedar a alguien. Ofrécele al hermano que de repente se quedó sin luz. Ofrécele al hermano que se le inundó a su casa. Ejerce tu función, ejerce tu don, pero sírvele a la iglesia mientras lo haces. Así que yo me di a la tarea, porque esa noción del don único que nos ha envenenado tanto nuestro servicio al Señor, y de decir yo tengo que encontrar mi don y yo tengo que saber cuál es para poder servirle a Cristo, creo que no es lo que nos enseña la Escritura. Lo que nos enseña la Escritura es que Dios va a utilizar todo lo que ha puesto en ti y todo lo que ha hecho en ti para poder servir y edificar y construir su iglesia para su gloria. Así que yo me tomé a la tarea de preparar unas diapositivas y porque esta es la manera en la que yo me lo imagino, y creo que si se los explico a ustedes va a ser de manera más sencilla que ustedes se lo puedan imaginar. Entonces, les voy a presentar a Einstein. Ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen. Fíjate. Ya saben quién es, ¿sí? Ahí dice en su ficha, su promedio de habilidades es 91, su posición, que es, ¿cómo se diría? A la derecha o extremo derecho. Ahí está su nacionalidad, su equipo, su nombre, y fíjense. 81 quiere decir la condición física general que él tiene, ¿no? 89, y es una escala del 1 al 100, ¿sí? Es su capacidad de tirar. 90 es su capacidad de pasar el balón. 94 es la de driblar, ¿sí? La de quitarse a los oponentes. 34 la de defender, no es lo suyo, ¿sí? Y 64 su aspecto físico, su condición física. Ahora, eso es un resumen de lo siguiente. Ese es todo lo que compone y todos los atributos que este jugador tiene, ¿sí? Aceleración 87, velocidad 76, posición 93, remates 90, y ahí tienes, ¿no? A la parte te dice ahí que él es su pie preferido es el izquierdo, que tiene 37 años, que ya nació con desventaja porque es argentino, ¿no? Ahí te dice todo, ¿eh? Hermanos, y de repente nosotros pensamos que cuando tengo que saber cuál es mi don, tengo que encontrar 1 o 2 dones que el Señor me dio. No, el Señor conoce toda mi vida mucho mejor que esto. Él sabe cuándo tengo ganas de hacer cosas y que no, qué me motiva y qué me desmotiva, para qué soy bueno con las manos, para qué soy bueno con los pies, qué mueve mi corazón a la misericordia y qué no, ¿sí? Qué tan fácil establezco relaciones con otras personas y qué no. Y entonces todo eso que el Señor, por su misericordia y su gracia, está bajo su control, y porque nosotros depositamos nuestra vida y nos entregamos totalmente a Dios, está bajo su señorío, entonces todo eso está a disposición de Él para ponernos a servir en la iglesia.
Y si tú le sumas a eso que Él te dio dones, que Él puso en ti capacidades que son espirituales, que no venían en ti cuando naciste, sino que Él las puso en ti por su Espíritu Santo en el momento de tu regeneración, entonces obtienes lo que ahora les voy a mostrar. Y pedí a un hermano que fuera fotogénico que me ayudara con esta parte de la actividad. Te presento a Julio Contreras. Él es Julio Contreras, él juega en la IBB, ¿sí?, de administración, y todo es ficticio, no se vayan a ir contra mi buen Julio, ¿no? Me hizo favor de prestarme la foto. De administración tiene 86, de puntualidad tiene 80, me pasé, de compañerismo, de comunión tiene 84, de responsabilidad tiene 90, de enseñanza tiene 70 y de generosidad tiene 85. ¿Qué hay detrás de eso? Un montón de cosas que el Señor conoce mejor que nosotros, y que si nosotros nos depositamos en el afecto del Espíritu Santo a su gobierno y a su dirección, las va a utilizar para hacer todo lo bueno que tiene que hacer para su iglesia a través de nosotros. Hermano, nosotros pensamos de manera simplista respecto a los dones. Nosotros creemos que es como el libro ese de buscar a Wally, o cómo se llamaba. Ay, se nos va toda la vida, ni disfrutas el libro por tratarlo de encontrar. Te frustras, te desesperas, le pides ayuda a alguien porque no sabes dónde está. Así nos pasa con los dones. Nos pasamos en una búsqueda incansable que nos impide funcionar como tenemos que funcionar, cuando en realidad lo que agrada al Señor es que funcionemos, no que encontremos el don. Para eso te ayuda Él, para eso te auxilia el Espíritu Santo, para eso te guía la palabra, y para eso tienes hermanos que ven en ti para que eres bueno, en que eres de ayuda a la iglesia, en que eres alguien que se destaca de los demás en ese servicio a la iglesia. Pero hermano, si seguimos tratando de encontrar esa aguja en ese pajar de cuál es tu don, ¿sí?, se te puede ir la vida y nunca vas a funcionar en el cuerpo de Cristo como tienes que funcionar. Así que hermano, agradece a Dios por quién eres, por cómo eres. Agradece porque el modelo que Él te dio para perfeccionarte es el modelo de Cristo. La meta no es igualar a tu pastor, igualar a tu maestro, igualar a tu responsable de ministerio o a cualquier otro dentro de la iglesia. La meta es ser como Cristo. ¿Por qué crees? Porque Cristo es el único que tiene todos los dones, todas las capacidades y todos los atributos necesarios al 100. Si tú pudieras ver el carácter de Cristo en una tabla como esta, la obediencia de Cristo, los dones de Cristo, cómo ejerce todo eso, todo diría 100, 100, 100, 100. Entonces si tú te pones a imitar a las personas y no pones tus ojos en Cristo, pues a lo mejor te vas a poner a desarrollar algo que en ti no es como tendría que ser. Ahora no estoy diciendo que no tengamos ejemplos. Sí hay que tener ejemplos, pero no puede ser nuestro ejemplo supremo alguien más, porque ese ejemplo supremo nunca va a llegar a 100. Y es más, a lo mejor en lo que tú necesitas ser desarrollado está peor que tú, pero en el don que tiene, pues es bueno. Ese es el propósito, que Él sea bueno en eso y que tú seas bueno en lo tuyo. Por eso tienes que desarrollar en ti el carácter de Cristo. Porque cuando tú desarrolles en ti el carácter de Cristo, lo que tienes alto el Señor lo va a hacer subir, y lo que tienes débil el Señor lo va a hacer subir. Tus aptitudes, tus capacidades van a ser más provechosas y utilizadas más eficientemente, pero tus debilidades y tus falencias el Señor las va a suplir por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que entonces tus estadísticas, tus atributos vayan subiendo de tal manera que cada vez funciones mejor en tu iglesia y cada vez ejerzas mejor tu ministerio para provecho de la iglesia. Así que la reflexión con la que quiero terminar hoy es, hermano, ¿estás funcionando como miembro del cuerpo? ¿Estás ministrando a tus hermanos? ¿O sigues buscando tu don sin saber qué es lo que estás buscando? Eso es lo peor de buscar el don. Ni siquiera sabes qué estás buscando. ¿Cómo lo vas a encontrar si no sabes qué es lo que hay que buscar? Deja de buscar, ponte a trabajar y te vas a dar cuenta de que si no lo ves tú, lo van a ver tus hermanos. Te lo van a decir: oye hermano, he notado que eres bueno en esto. Te lo va a decir a lo mejor tu pastor: oye hermano, necesito que me ayudes en esto porque veo que eres bueno, ¿no? Y ahí
Una vez que lo hayas encontrado, te vas a seguir ocupando de lo mismo que te ocupabas antes de encontrarlo, de utilizar todas tus capacidades, de utilizar todos tus dones para funcionar dentro del cuerpo de Cristo como el Señor quiere que funcionemos, pero nunca para sentarnos en el cuerpo de Cristo a dejar que todos funcionen y que yo me beneficie de ese servicio. Hermanos, regreso a la fábula, a la anécdota inicial. ¿Quiénes vamos a ser? Vamos a ser miembros que conservan el ánimo, que toman sus fuerzas en Dios, que se actúan por el beneficio y el provecho del cuerpo en todo tiempo y en sujeción a nuestra cabeza que es Jesucristo, o vamos a ser miembros del cuerpo que están en huelga, que no quieren entrar a trabajar, que son flojos, que son pendencieros, que están haciendo todo lo posible no para servir, sino para ser servidos, no para ayudar al cuerpo, sino para que el cuerpo se ocupe de ellos y sin darse cuenta, estorbando al cuerpo para que haga la función que tiene que hacer para la gloria de Dios y por los propósitos de Cristo, de la manera en la que los podría hacer cuando todos y cada uno de nosotros esté cumpliendo con su función. Así que este es el mensaje de este día, hermanos. Vamos a seguir el próximo domingo con los otros 2 puntos de este pasaje que estamos estudiando, y le voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Padre, gracias, Señor, porque por la misericordia que nos has mostrado en Cristo, por tu elección soberana, Señor, de mostrarnos tu amor y tu misericordia, justificándonos, regenerándonos, llamándonos, Señor, sellándonos por medio de tu Santo Espíritu y dotándonos también de las capacidades espirituales que tu iglesia necesita. Nos has dispuesto para conformar un cuerpo que debe obedecerte a ti y glorificarte a ti. Señor, que quites en nosotros la vanidad y el orgullo. Por eso Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí, Señor. Porque ninguno en este cuerpo que crea que es mayor que su hermano, ninguno en este cuerpo que se considere más importante que su hermano, podrá servirle a tu cuerpo con la actitud que le tiene que servir, Señor. Y no es otra actitud que la actitud de Jesucristo, quien a través de su obra y de su vida nos mostró cómo vivir en humildad y mansedumbre, agradándote en todo, Señor, pero también cumpliendo todo buen propósito en obediencia y sujeción a ti, Padre. Señor, que tú, a través de este mensaje, de esta enseñanza, tú dispongas los corazones y las mentes de todos nosotros para cumplir la función por la cual tú nos has añadido el cuerpo. Padre, que dispongamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros esfuerzos a servirte en el lugar donde tú nos pusiste para servir, Señor. Ciertamente, primero es en nuestro hogar, primero es en nuestro matrimonio, a través de nuestra paternidad, de la maternidad, Señor. A través también, Señor, de ser hijos obedientes y que honran, pero también, Señor, de manera tan importante, servir a tu iglesia como Cristo, Señor, sacrificialmente y en amor le sirve, guardándola, purificándola, amándola y haciendo todo lo necesario para edificarla a fin de presentársela a sí mismo santa y sin mancha, Señor, con una vestidura de justicia y de santidad que no tenga ninguna arruga, Padre. Que colaboremos nosotros con esa obra de Cristo, que pongamos a tu disposición todo lo que somos, todo lo que tú has hecho en nosotros, la manera en la que has formado nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, sabiendo, Padre, que todavía hay muchas cosas que necesitan ser renovadas, que necesitan ser limpiadas, que en nosotros hay todavía maldad y pecado con el cual debemos de tratar, pero Señor, poniendo bajo tu control y a tu disposición y a disposición de la iglesia todo lo que sea útil y todo lo que sea bueno, sabiendo que no hay mejor inversión de nuestra vida que podamos hacer que servirte a ti, servirte a tu iglesia y servir a todos los que requieren y necesitan de la verdad del Evangelio para escapar de su condenación. Sigue edificando tu iglesia, bendícela, Señor, dale y danos más santidad, más celo por ti, danos más misericordia, danos, Padre,
todo lo que nuestra iglesia necesita para exhibir a Cristo con fidelidad y con congruencia. Te adoramos y te bendecimos y llévanos con bien. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.